¿Qué significa esto? ¿Qué es el temor a Jehová? ¿Significa que tenemos que estar atemorizados en terror de Dios? ¿Qué realmente significa el temor de Dios? Que sin ese temor de Dios no veremos ningún conocimiento. Estamos en la serie de Proverbios y estamos explorando en este día el temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En breve comenzaremos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Todos los que me están escuchando en este momento, estamos unidos por una sola cosa: el deseo, el anhelo, una necesidad apremiante de intimidad con Dios, con el Dios Todopoderoso, que podamos tener una relación íntima y personal con Dios. Es la necesidad más profunda de cualquier ser humano. Salmo 131, versículos 1 y 2 dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad
que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado mi alma. ¿No le gustaría estar así en los brazos de Dios en este momento, como un niño destetado, descansando tranquilamente en paz? No hay como nosotros somos abuelos recién, y no hay como ver esa nieta que está tranquilamente descansando en los brazos de la abuela o del abuelo, tranquilo. ¿Cuántas veces también ha leído de los niños pequeños con Jesús y desea ser uno de ellos sentado en su regazo? O tal vez como Juan, que descansaba su cabeza en el pecho del Señor y hacerle preguntas. Intimidad con Dios es una necesidad profunda, pero por el otro lado nuestro Dios es fuego consumidor, como dice en el Nuevo Testamento. Dice que habita en luz inaccesible. La santidad y luz de Dios como luz cortante penetra en nuestra realidad. ¿Cómo puede uno abrazarse con fuego consumidor? Algunas personas trabajan tratando de explicarnos la imagen de Dios en nuestra mente. ¿Cómo es Dios? Ellos se dividen normalmente en dos grupos. Algunos abrazan la enseñanza que Dios es luz, la luz cortante que expone a todo y no hay ninguna tinieblas en él. Y realmente abandonan y no consideran cualquier posibilidad que haya alguna intimidad o cercanía o ternura con Dios como un niño pequeño. Por el otro lado, otros anhelan tanto la intimidad con Dios, tal vez han sido heridos por el pecado de ellos o de otros, y solo quisieran subir al regazo de Jesús y quedarse ahí en sus brazos por un rato. Pero al desarrollar ese tipo de imagen de Dios, abandonan cualquier sentido del temor de Dios, o la santidad de Dios, o que Dios tiene que juzgar al pecado. Muchos han comentado sobre la película Cabaña y la presentación y la perspectiva de Dios que presenta esa película. Se presenta a Dios como una mamá cariñosa en la cocina haciendo un postre, con harina en su delantal, pero y uno quisiera ser envuelto en sus brazos tan amorosos de esa mamá que expresa tanta aceptación incondicional. Pero este pasaje de Proverbios 1 no calza nada con esa perspectiva de Dios que presenta la película. El temor del Señor es que no temería a ese Dios que presenta, más que uno temería un peluche de conejo. Ese concepto es un ídolo y Dios nos ha dicho de no tener ningún ídolo. Esa percepción de Dios es errónea porque es de un lado, pero ha atraído a mucha gente a pesar de su error. ¿Cuál es la atracción? La atracción es la intimidad, la aceptación incondicional, la misteria que los hombres quisieran tener. Los hombres quieren solo que uno acepte a ellos a pesar de cómo actúan, a pesar de su pecado. Al abarcar el tema de temor de Dios, tenemos que retener no solo que Dios es amor, sino que también es fuego consumidor y luz inaccesible. ¿Cómo podemos calzar esos dos conceptos? Hemos visto en los primeros 6 versículos el propósito del libro de Proverbios. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¡Qué ambicioso! Este libro de Proverbios. Ese es su propósito. Pero central a ese propósito
está esta frase singular en versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Antes cristianos fueron llamados temerosos de Dios, pero uno no lo escucha mucho hoy. ¿Qué es ese temor de Dios? ¿En qué manera es similar o diferente al temor natural? Tenemos que saber, tenemos que entender cómo es ese temor de Dios, que es amor y también es fuego arrasador. Para explorar ese temor de Dios, hagamos a nosotros 5 preguntas claves. La primera pregunta es lo siguiente: ¿solo temor o el temor del Señor? ¿Cuál es la diferencia? El temor es una emoción natural. Es una emoción que responde al peligro que percibe. Eso es el temor. Resulta en diferentes efectos físicos: el ritmo cardíaco elevado, la respiración más rápida, la adrenalina, entre otros efectos que ocurren. Pero también resulta en efectos psicológicos. Hay muchos aspectos, muchos niveles de temor: alarma, susto, terror, pánico, histeria, etc. Pero por el otro lado también ansiedad, tensión, incomodidad, inquietud, preocupación, angustia. Hay muchos diferentes tipos de temor. Algunos temores son irracionales, como el temor de niño de que hay algo temeroso escondido en el closet o debajo de la cama, como los monstruos. Y tenemos que calmar y demostrar que no hay tal peligro. Otros temores son totalmente irracionales, como por ejemplo lo que yo siento, que si estoy en un lugar altísimo, el temor de estar en un lugar sumamente alto donde no hay baranda ni protección, y cuidadosamente a ver hacia abajo, un experimento, por lo menos yo, una sensación de temor racional, porque si cayera por aquí, ese es el fin, me matará. El temor de Dios no es una emoción natural, es sobrenatural, es algo que da Dios. No es natural temer a Dios. Fíjese en el versículo 7 de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios hemos visto que entre el sabio y el necio es el hombre no regenerado, el inconverso. El hombre inconverso no tiene temor de Dios. Entonces, para que el hombre inconverso se convierta, Dios tiene que iniciar con el temor de Dios. Lucas 12, versículos 4 y 5, nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Jesús nos dijo que temiera a Dios de esa manera. Tema a quien tiene poder de enviarle directamente al infierno. El hombre inconverso no lo ve como una amenaza real. No la toma en serio. Dice que no existe. Pero cuando Dios intervenga en la vida de los escogidos, provocando conocimiento de la realidad del infierno, el tormento eterno en el lago de fuego, sin descanso, día y noche, uno se da cuenta de pavor de lo que le puede pasar. En 1 de Juan 4, 15 a 18, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios, Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio.
Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando uno venga a fe en Jesucristo, se termina ese temor a la condenación. Dios ya vive en uno, no tememos condenación alguna. Como dice en Romanos 1:8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como dice en Juan 5:24, no vendrá a la condenación. Romanos 8:15, no hemos recibido un espíritu que nos hace otra vez esclavo a temor. Pero hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. ¿Se acuerda de la canción Sublime Gracia? ¿Se acuerda de aquella estrofa que dice, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ayuntó? El autor Juan Newton era un vil pecador, un miserable que se llamaba a sí mismo, y apropiadamente, era un comerciante de esclavos y un hombre sumamente malvado. Se fue a dormir una noche en el barco y una tormenta enorme azotó al barco. En sus propias palabras, confesó, me dormí con la misma confianza de siempre. Pero se dio cuenta cuando despertó que estaba perdido. La tormenta rugía alrededor, el barco se gimió como se iba a reventar. Era un sentido genuino que iba a morir e ir directamente al infierno aquella noche. Era el principio de temor de Dios para él, que lo llevó a su salvación en Cristo. Es algo que Dios concede, el temor de Dios. ¿Cómo afecta la vida del creyente? Sabemos que para el inconverso esa es esa realización de su estado de perdido, el inminente peligro sobre su vida que lo lleva a acudir a Cristo. Pero ¿cómo afecta la vida del creyente el temor de Dios? Hay dos caras de la moneda. El aspecto negativo del temor de Dios es temor a la reacción santa de Dios hacia el pecado. Como cristianos, todavía tenemos presente la naturaleza pecaminosa en nosotros. Enfrentamos una batalla todos los días con nuestra tendencia a pecar. Mientras estamos en esta tierra, tendremos esta lucha. Como Pablo dijo en Romanos 7, 19 y 20. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto lo llevó a la conclusión que vemos en versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Me está pudriendo, me está afectando. Dios quiere un saludable temor al pecado en su pueblo, en los que conocen a Él. En cuanto a la condenación, el cristiano no tiene que temer la condenación eterna. El inconverso sí, debe estar aterrado. Si usted no ha aceptado a Jesús, venga a Jesús y viva. No morirá, no irá al infierno. Estará en la eternidad en la presencia de Dios. Su conciencia será limpio, pero significa esto que no tenemos que temer la condenación eterna. ¿Significa eso que ya no tenemos el temor a Dios? De ninguna manera. Como cristianos debemos temer el pecado y lo que el pecado puede hacer en nuestra vida. Nunca debemos pensar que ya no nos toca. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrece el mal en su vida. Entre más fuerte que sea en el temor de Dios, más aborrecerá la maldad y huirá de ella. El temor de Dios es aborrecer lo malo. Pero aún este temor es temporal. Cuando estemos con Jesús en el cielo, no tendremos que temer el pecado más.
No tendremos que temer el pecado en nuestra vida porque no habrá tentaciones, no habrá la naturaleza pecaminosa, no habrá ni la existencia de pecado. Estaremos finalmente libres de ese temor. Es el lado negativo. Pero hay un lado positivo de temor de Dios también. Como cristianos reaccionamos a la majestad infinita de Dios, a la infinita persona de Dios. Podemos decir que la majestad infinita de Dios nos lleva al asombro, a una completa reverencia ante nuestro Dios. La Biblia se refiere a esta reacción como el temor de Dios. No hay peligro, pero indica que el temor de Dios es parte de su pueblo ante su majestuosa presencia. Dice en Salmo 119:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Siempre habrá en toda la eternidad el temor a Dios. Se acuerda de Isaías en Isaías 6. Recuerda la majestad de Dios alto y sublime sobre su trono. Y hasta los serafines que tenían 6 alas, que están volando, eran santos, seres santos delante de Dios. No temían condenación. No obstante, con las 2 alas cubrían sus caras y con 2 cubrieron sus pies, como reacción ante la majestad infinita de Dios, el temor de Dios. Y Isaías cayó como muerto delante de la presencia de Dios, temor de Dios. Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificarás tu nombre? Pues solo tú eres santo. Es inconcebible que cualquier ser creado no responda a la persona infinita, en infinita majestad, con temor, el temor de Dios, la reverencia. Cuando esté lleno de una visión de la grandeza temible de Dios, de su santidad inefable, su perfecta justicia, su poder irresistible, su gracia soberana, es imposible que no cae ante Él con asombro, saturado de temor de Dios, pero a la vez envuelto en gozo de poder estar ahí por el sacrificio de Cristo. Isaías 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es tan enorme, tan grande, y yo tan pequeño, que tengo que reverenciarlo. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, chiquitos. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Dios desea que lo temamos, que lo reverenciamos por quien Él es, su grandeza y nuestra pequeñez. No debemos temerlo. Hemos visto también pero la pregunta es, ¿cómo equivale el temor de Dios al odio, al aborrecimiento de maldad? Pues empecemos con el inicio de donde todos iniciamos, perdidos, separados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 36, 1 y 2, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjean por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Los necios no poseen naturalmente el temor de Dios. Actualmente lo desprecian, aborrecen sabiduría y disciplina. No solo lo aborrecen, activamente lo oponen. No existe para ellos. Romanos 3 nos dice en 14 a 18, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Aquí dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si no tiene temor de Dios, por tan inteligente que sea, por tan poderoso que sea, no ha aprendido nada. Los genios del mundo son ateos activistas, rechazan
a Dios, pero podría haber recibido 3 premios Nobel, podría haber ganado 6 doctorados, pero cuando ellos se paran delante de Dios, todo su conocimiento suma a 0. No tiene nada, no tendría significancia alguna. El temor de Dios es donde empieza el conocimiento verdadero. El conocimiento empieza con el temor de Dios porque todos empezamos como pecadores. Empezamos donde reconocemos que somos pecadores. ¿Se acuerda de Hechos 2, el día de Pentecostés? Pedro estaba predicando, siendo clarísimo sobre la muerte de Cristo, que Jesús murió en la cruz como sustituto para nuestros pecados. Predica el Evangelio y los advierte rogándoles, sed salvos de esa perversa generación. En versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Este es el temor de Dios. Eso es el principio de conocimiento. Dios los convence. Necesitan un Salvador. La salvación empieza con el temor de Dios. ¿Se acuerda de Hechos 16? Pablo y Silas están en la cárcel y había el carcelero en Filipos. Hubo un terremoto, se cayeron sus cadenas, estaban libres. El carcelero estaba por matarse pensando que todos se habían huido. Y Pablo dijo, no se haga daño, todos estamos aquí. El carcelero les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es el temor de Dios. Martín Lutero, su temor a Dios, lo dirigió a las puertas del paraíso. Tenía miedo a la muerte, estaba aterrorizado. Pero dijo, cuando Dios intervino, las puertas del paraíso se abrieron y corrí por medio de ellas a la salvación. Pero era el temor a Dios, que era el principio de la salvación. ¿De dónde viene el temor del Señor? Vayamos a Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El temor de Dios viene de Dios mismo. Él mismo lo ha prometido a sus hijos. Jeremías 32, 38 a 40. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios nos da el temor a Él, la reverencia a Él. ¿Cómo conseguimos? Pídalo a Dios. Enséñame, Salmo 86, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si no teme a Dios, pídalo a Dios. Ese lo regala. Le dará como un regalo. Si siente que ha estado tratando ligeramente con Dios respecto al pecado en su vida, si no lo teme como debe, si ha tenido una vista muy superficial de Dios, si algo se ha metido como un ídolo en su vida, si no ha visto a Dios por quien es, entonces clame a Dios pidiéndole el verdadero, genuino temor de Dios. Para que entienda la gracia del Señor en su vida. Por último, ¿a dónde nos dirige el temor de Dios? El temor de Dios no se queda estática. No es algo que se
se recibe y ahí no más. No es un fin en sí, no es algo que logramos y ya. Es el principio de la sabiduría. Cuando el Evangelio se termina con nosotros, nos llevará de un débil temor por varios pasos hasta que al fin entendamos la santidad de Dios. Nos lleva por varios pasos hasta al fin entendamos la santidad de Dios, junto con las dimensiones infinitas de su amor. Efesios 3, Pablo oraba por los de Éfeso, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El temor de Dios nos lleva a un sentido pleno del amor de Dios. ¿Cómo lo conseguimos? Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tómenlo con seriedad. Tema a Dios. Dale gloria y honra. Tema al pecado. Guarde su corazón. Tiembla en su presencia. Elimina el mal. El temor de Dios nos dirige a una vida santa. Nos dirige a una costosa obediencia. El ángel del Señor le detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac y dijo: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Cuál será lo que tenemos que obedecer? Obedecer a Dios podría ser económico. Podría ser avanzar por fe en el servicio del Señor. Algo a que el Señor nos llama a hacer. Podría ser deshacerse de algo que le está provocando pecado en su vida. Córtelo. Aunque sea un aparato electrónico que lo interrumpe. Deshágase de ello. Porque el temor de Dios nos lleva a una costosa obediencia. 5 preguntas. ¿Cómo es el temor de Dios? ¿Es solo temor o el temor del Señor? Es diferente. También, ¿cómo afecta la vida creyente el temor de Dios? Nos produce un odio, un aborrecimiento al pecado. Y además nos lleva a una reverencia de Dios. ¿Cómo equivale el temor de Dios al odio de maldad? Hemos empezado con ese amor de Dios que echa fuera el temor a la condenación. Nosotros empezamos como pecadores, pero nos llevó a la salvación y nos lleva a una santidad. ¿De dónde viene el temor de Dios? Viene de Dios mismo. Tenemos que pedirle a Él. ¿Y a dónde nos dirige? Nos dirige a una vida de santidad y obediencia. ¿Tiene usted ese temor de Dios? ¿Está presente en su vida? ¿Lo conoce a Jesús como su Salvador? ¿Ha visto lo que le espera si no acude al Señor para ser salvo? Y si usted es salvo, vive en ese temor de Dios, en ese aborrecimiento de pecado, que quisiera eliminarlo de todo, de nuestra vida, y esa reverencia completa de Dios. El temor de Dios es el principio de conocimiento. Si usted no ha conocido el amor de Dios, usted no sabe nada. Pero la puerta está abierta. Acude a Dios. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor, para
para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú.